Mi nombre es Daniel. Tengo 22 años y estudio ingeniería en una universidad pequeña en las afueras de la ciudad. Vivo solo desde hace 2 años, en una casa modesta que mi madre me ayudó a conseguir cuando decidí independizarme. Ella vive al otro lado de la ciudad, en la misma casa donde crecí. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, o al menos eso es lo que mi madre siempre me dijo. Nunca hubo un funeral al que yo recuerde haber asistido, nunca hubo una tumba que visitar. Cuando preguntaba, ella cambiaba de tema con una habilidad que yo, siendo niño, nunca cuestioné. Hay algo que debo mencionar antes de comenzar. Desde pequeño he tenido problemas para dormir. No es insomnio exactamente. Es más bien que mis sueños siempre han sido demasiado vívidos, demasiado reales. Mi madre solía prepararme un té oscuro y amargo antes de dormir que, según ella, era una receta de mi abuela. Cuando me mudé solo, los sueños vívidos desaparecieron casi por completo. No lo conecté en ese momento. Ahora desearía haberlo hecho. También debo decir que tengo una memoria extraña sobre mi infancia. No recuerdo casi nada antes de los 7 años. Es como si mi vida comenzara el día que mi padre supuestamente murió. Mi novia Laura me ha dicho varias veces que eso no es normal, que todo el mundo tiene al menos fragmentos de sus primeros años. Yo no tengo ni uno solo. Pero nada de esto importaba realmente hasta la semana pasada, cuando empecé a verlo. Me lo he estado encontrando con frecuencia desde la semana pasada. En el hospital, en los mercados, en el campus e incluso en las calles alrededor de mi pequeña casa. Donde quiera que lo veo, está en diferentes posiciones extrañas. Lo vi por primera vez en el hospital. Yo había ido a recoger unos resultados de análisis de rutina, nada importante. Estaba esperando mi turno cuando lo noté. Estaba sentado en una silla típica que estaba justo al lado de la consulta de un médico. Por supuesto, esos eran comportamientos humanos normales. Pero él también mostraba otros comportamientos extraños, y esos atrajeron mi atención incluso desde entonces. Sus pupilas oscuras se desplazaban en diferentes direcciones en periodos regulares, como si estuvieran siguiendo algo invisible en el aire, algo que solo él podía ver. Además, su brazo izquierdo colgaba debajo de la silla. Sus dedos izquierdos, sin forma definida, temblaban sin control. No temblaban como los de un anciano o un enfermo de Parkinson. Era un temblor rítmico, casi mecánico, como si cada dedo respondiera a una señal diferente. Este fue mi primer encuentro con él. Tomé sus acciones como normales en ese entonces, porque probablemente vino allí para tratar su enfermedad. Pero hubo un detalle que no noté hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde. La consulta junto a la que estaba sentado era la del doctor Fuentes, el mismo médico que llevaba mis análisis. En ese momento no le di importancia. Antes de continuar escribiendo más sobre esos eventos, me gustaría informarte un poco sobre su aspecto. Tiene una forma de cara poco común, casi ovalada, como si alguien hubiera intentado esculpir un rostro humano partiendo de una descripción vaga. Sus ojos son negros, pero no del negro común que tienen algunas personas, sino un negro absoluto, muy parecido a una vasta oscuridad, como el tono del espacio profundo donde ninguna estrella ha nacido jamás. Tiene claramente una nariz muy prominente, y esta es, en mi opinión, la característica más espeluznante de su rostro. No es una nariz grande en el sentido convencional. Es una nariz que parece estar creciendo, como si no hubiera terminado de formarse, como si la carne todavía estuviera decidiendo qué forma tomar. Su brazo izquierdo siempre está colgando hacia abajo, y sus dedos izquierdos son torpes y temblorosos. Las otras partes de su cuerpo son normales, o al menos lo aparentan. Si tuviera que adivinar su edad, diría que ronda los 40 años. Pero hay algo en su piel, una cualidad cerosa y tirante, que me hace pensar que la edad no es un concepto que se aplique a él de la manera habitual. Luego lo vi en un mercado que está justo al lado de mi universidad. Había ido a comprar algunas cosas para la semana. Durante mi tiempo en la fila de pago pude verlo muy claramente. Estaba pagando unos paquetes extra grandes de café negro. No menos de 15 paquetes apilados en el mostrador como una pequeña fortaleza oscura. No había visto a nadie antes que pagara tanto café de una sola vez.
La cajera había escaneado sus cafés comprados y le dijo el monto total. Son 48.700. Él se quedaba frente a la caja mientras tanto, sin inmutarse, como una estatua de cera abandonada en medio del pasillo. Excepto sus dedos, aún seguían temblando después de cada segundo. Después de la pregunta, temblaban más rápido, como si los dedos estuvieran procesando la información que su cerebro no podía. Le repito, son 48.700. Él asintió con su cabeza ovalada lentamente y pasó su tarjeta a la misma velocidad. Otros le estaban gritando que se suponía que debía darse prisa, pero sus gritos rebotaban en él como si estuviera hecho de algo que no absorbe el sonido. Cuando se dirigió a la salida con la bolsa de plástico pude ver toda su cara. No podía verla antes porque su cabeza estaba volteada hacia la caja. Su rostro estaba descolorido y sin expresión, como una máscara que alguien olvidó pintar. Noté que tenía la misma mirada en su cara que en el hospital. Cuando estaba a punto de salir, volteó su cabeza hacia mí. No volteó el cuerpo, solo la cabeza, en un ángulo que me pareció ligeramente excesivo para un cuello humano. Comenzó a mirarme de pies a cabeza. Su cabeza estaba mirando hacia abajo en ese momento, así que no podía ver su cara. Cuando terminó eso me di cuenta de algo extraño. Me estaba mirando con una enorme sonrisa en su cara. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que te reconoce después de mucho tiempo, la sonrisa de alguien que te ha estado buscando. ¿Pero por qué su expresión cambió de repente? ¿Fue por nuestro encuentro en el hospital? Estaba a punto de preguntar eso, pero se había dado la vuelta y salido. No quería molestarlo después. Pero para ser honesto, estaba un poco asustado porque sentí como si hubiera perdido el contacto con la realidad por un instante cuando me sonrió así. Fue como si el mundo se hubiera pausado durante una fracción de segundo y todo lo que existía era él. Yo y esa sonrisa imposible. Cuando llegué a casa esa noche le conté a Laura sobre el hombre del mercado. Ella me escuchó con atención y me dijo que probablemente era coincidencia, que vivíamos en una ciudad pequeña y era normal encontrarse con las mismas personas. Me sentí tonto por haberme preocupado, pero luego me preguntó algo que me dejó pensando. ¿Y su nariz? ¿A qué te recuerda? No supe qué responder. No me recordaba a nada, pero la pregunta se quedó dando vueltas en mi cabeza como una mosca atrapada. No fue la última vez que lo vi, eso seguro. Me lo encontré un día después en mi campus, la clase de cálculo había terminado. Salí con Laura. Cuando estábamos caminando por el camino del campus, lo vi. Estaba sentado en un viejo banco del jardín de nuestra facultad con una postura recta, perfectamente recta, como si su columna fuera una barra de metal. Me estaba mirando de nuevo con esa maldita sonrisa. Laura lo vio también. Me apretó la mano. Es él, ¿verdad? Asentí. Entendí que algo estaba saliendo mal con este hombre en ese momento. No podía estar estudiando en el campus porque tenía unos 40 años y además no tenía credencial visible ni mochila ni nada que justificara su presencia. Solo estaba ahí, sentado, esperándome. Le dije a Laura que se quedara allí y me acerqué a ese psicópata. Cuando me estaba acercando a él, sus pupilas se desplazaban hacia arriba. Era como si estuviera programado para mirar directamente a mis ojos, como si un sensor interno hubiera detectado mi proximidad. ¿Quién eres? Hubo un silencio puro por un momento, un silencio que parecía tragarse los sonidos del campus, los pájaros, los estudiantes, el viento. Todo desapareció. Él todavía me estaba mirando en la misma posición. Me volví aún más furioso y le grité. ¿Es esta una maldita broma de Kevin? Kevin era mi mejor amigo, el tipo de persona que haría algo así como una broma elaborada. Pero en el fondo yo sabía que esto no tenía nada que ver con él. Tú me conoces. Mi nivel de enojo alcanzó su tope después de esa estúpida oración. Me estás persiguiendo, maldita sea. Estoy llamando a la policía. Su expresión cambió de repente. Sus ojos estaban muy abiertos y la expresión de su boca estaba totalmente vacía. Su nariz parecía más retorcida hacia afuera que antes, como si mis palabras la hubieran hecho crecer una fracción.
Se acercó a mí con su brazo izquierdo. Pude sentir sus dedos temblorosos en mi piel. Estaban temblando locamente, y donde me tocaban sentí un frío que no era temperatura. Era algo más. Algo que se sentía como ausencia. Te dejaré, no los llames. Me acerqué hacia su mano derecha. Estaba tratando de llegar a un acuerdo con él. No sé por qué, pero creo que sentí lástima por él. O tal vez fue otra cosa. Tal vez fue reconocimiento. Había retirado su brazo izquierdo de mi piel lentamente y me dio la mano. Su mano derecha estaba tibia, normal, humana. El contraste con la izquierda fue perturbador. Me alejé de allí directamente con Laura después de eso. No quería volver a ver su cara. Naturalmente, él todavía me estaba mirando. Pero no quería molestarlo de nuevo porque pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Laura me preguntó qué me había dicho. Le repetí sus palabras. Ella se quedó en silencio un momento y luego dijo. ¿Y lo conoces? Le dije que no. Pero algo en mi estómago se retorció cuando dije eso. Como si mi cuerpo supiera que estaba mintiendo. Aunque mi mente no tuviera ni idea de por qué. Aunque me lo encontraba en los mercados raramente, ya no estaba interesado en mí. Solo estaba comprando grandes cantidades de café una y otra vez. Aunque no podía entender completamente por qué estaba haciendo esto, pensé que tal vez era un adicto al café o algo así. Todo estaba bien si él no estaba interesado en mí, así que no lo molesté. Pero empecé a notar algo en esas visitas al mercado. Cada vez que lo veía, su nariz parecía un poco más grande. Un poco más retorcida, como si algo dentro de ella estuviera empujando hacia afuera. Una noche antes de nuestro último encuentro tuve una pesadilla, o lo que yo creía que era una pesadilla. Estaba en un sótano de tamaño medio. Estaba oscurísimo allí, no podía ver nada. El aire olía a café quemado y a algo metálico que no pude identificar. Cuando estaba mirando alrededor sin sentido, vi un rayo de luz. Comencé a caminar hacia él, pero no se movía ni un milímetro. Avancé durante mucho tiempo. Parecía que el sótano era mucho más grande de lo que pensaba, como si el espacio mismo se estuviera estirando delante de mí. Luego, un momento después, la luz desapareció en un instante. Comencé a escuchar sonidos de gruñidos profundos pero tranquilos desde el suelo, como si algo respirara debajo de las baldosas. Decidí comprobarlo. Cuando me agaché al suelo, alguien me tocó desde mi espalda inclinada. Me levanté con un solo movimiento rápido. No podía ver su cara debido a la oscuridad, pero podía sentir su nariz prominente cerca de mi frente, proyectándose hacia mí como un dedo acusador. Había agarrado mis hombros en un abrir y cerrar de ojos y comenzó a sacudirme. Una de sus manos estaba temblando incontrolablemente. Era él. Podía decir que su boca estaba abierta debido al aire que salía de allí. Un aire que olía a café negro concentrado. Tan fuerte que me quemaba las fosas nasales. Mañana es el día. Su voz no sonó amenazante, sonó desesperada. Me desperté empapado en sudor, mi almohada olía a café. No me estaba tomando esta pesadilla en serio, por supuesto. Era para mí una ilusión de mi inconsciente. Llamé a Laura por la mañana y le conté. Ella se rió nerviosamente y me dijo que dejara de pensar en ese hombre. Pasé el día en la universidad con normalidad. Asistí a clases, almorcé con Kevin, estudié en la biblioteca. Casi me había olvidado de todo. Pero cuando cayó la noche, lo vi desde mi ventana. Estaba caminando hacia mi puerta. Su silueta se recortaba contra la luz amarillenta del farol de la calle. Su brazo izquierdo colgaba como siempre, pero había algo diferente. Caminaba con propósito. Cada paso era deliberado, medido, como si hubiera ensayado este recorrido 1000 veces. Lárgate de mi casa. No parecía que se tomara mi advertencia en serio porque ni siquiera me miró. Se estaba acercando a mi puerta sin una sola vacilación. Grité con la voz más fuerte que pude. Estoy llamando a la policía. Empezó a enfadarse mucho. Nunca había visto una expresión así en su cara antes. Sus ojos se estaban expandiendo verticalmente, estirándose como ranuras que se abrían hacia algo que no debería verse. La oscuridad de sus pupilas estaba dando lugar a una blancura pura, una blancura que brillaba con luz propia en la noche. Su nariz se estaba retorciendo hacia adelante y levantándose.
La carne se movía como si algo debajo de la piel estuviera reacomodándose. Su boca se estaba abriendo locamente y sus dientes afilados y sin forma se estaban volviendo visibles. Demasiados dientes para una boca humana, apuntando en direcciones que desafiaban la anatomía. Su brazo izquierdo colgaba hacia abajo, como siempre, pero sus dedos izquierdos ya no temblaban. Por primera vez estaban completamente quietos. Eso fue lo que más me aterrorizó. Su piel se estaba volviendo aún más pálida, casi translúcida, y pude ver algo moverse debajo de ella. Algo que no eran venas. Cuando vi esto entendí que este no era solo un caso de seguimiento habitual. Era un evento sobrenatural que estaba ocurriendo. Empecé a sudar locamente. Se suponía que debía salir de mi casa por la otra puerta. Cerré las cortinas para bloquear su vista. Luego empecé a correr directamente hacia la puerta trasera. Mi sudor goteaba al suelo y mi corazón latía locamente, pero finalmente lo logré. Empecé a correr hacia la casa de mi madre sin mirar atrás. Quería pasar la noche allí. Su casa estaba bastante lejos de la mía, pero no quería volver a ver a esa maldita criatura y, además, era una ventaja para mí porque no podía saber nada sobre mi madre, ¿verdad? Mientras corría por las calles vacías, me di cuenta de que no había sacado mi teléfono. No podía llamar a nadie. Estaba solo. Había llegado allí y toqué la puerta. Ella no la abrió al principio, pero, cuando continué tocando la puerta con un golpe fuerte, apareció. No parecía sorprendida. Ahora que lo pienso, no parecía sorprendida en absoluto. Me preguntó qué estaba haciendo allí en medio de la noche con una voz que sonaba ensayada, como si hubiera estado practicando esa pregunta frente al espejo. Me había inventado una mentira. Le dije que había roto con Laura. Entramos. Mientras caminábamos hacia la sala de estar, ella ya había comenzado a calmarme. Me ofreció algo de tomar. ¿Quieres té? Puedo prepararte el té de la abuela, como cuando eras pequeño. Le dije que no, que solo quería agua. Algo en su oferta me produjo un escalofrío que no pude explicar. Nos sentamos en los sofás de la sala de estar. Nuestra conversación estaba mejorando muy bien. Ella me hablaba de que las relaciones a mi edad son complicadas, de que ella encontraría a alguien mejor. Pero me pareció que ella entendió mi mentira porque estaba comprobando mis latidos cuando me abrazaba y borrando los sudores restantes de mi cabeza secretamente, como quien examina a un paciente sin que éste se dé cuenta. Entonces vi esa foto en el estante. Nunca la había visto antes. Estoy seguro de eso. Yo crecí en esta casa y conocía cada objeto, cada cuadro, cada marca en la pared. Esta foto no estaba aquí la última vez que vine, hace 3 semanas. Era de una organización o algo así. Había docenas de personas en esa foto, paradas en filas ordenadas frente a lo que parecía ser la entrada de un sótano. Todas tenían los ojos muy abiertos y sus manos izquierdas colgaban hacia abajo, todas. Como una regla, como un requisito. Sus sonrisas eran idénticas, mecánicas, ensayadas. Mientras estaba investigando esa foto, mi madre estaba mirando a mis ojos con una cara asustada. No asustada por mí. Asustada de que yo estuviera mirando la foto. Entonces lo noté allí. No muy lejos de mis padres. Estaba parado y posando con su típica sonrisa. Su nariz prominente era inconfundible, pero era más joven en la foto, quizás 20 años más joven, y su nariz era más pequeña. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Lo que me heló la sangre fue ver a mi padre en la foto. Mi padre, que supuestamente había muerto cuando yo tenía 7 años. Estaba en la primera fila, con los ojos bien abiertos, la mano izquierda colgando y esa misma sonrisa vacía, y a su lado mi madre. Joven, hermosa, con la misma sonrisa, con la mano izquierda colgando. Levanté la vista hacia mi madre. Ella ya no estaba sentada en el sofá. Estaba de pie frente a la puerta principal, bloqueándola. Su mano izquierda colgaba a su costado, y por primera vez en mi vida, vi que sus dedos izquierdos estaban temblando. No debiste venir esta noche, Daniel, pero él sabía que vendrías. Siempre lo supo. ¿De qué estás hablando? Mi voz salió rota. El té que te daba de pequeño no era de tu abuela. Era para que no recordaras. Para que no recordaras las reuniones. Para que no recordaras el sótano. Para que no lo recordaras a él.
Mi cuerpo entero se congeló. Las pesadillas, el sótano interminable, el olor a café no eran sueños. Eran recuerdos. ¿Quién es él? Él nos cuida. Nos ha cuidado siempre. Tu padre quiso sacarte del grupo cuando eras niño. Por eso tu padre ya no está. ¿Dijiste que murió? Dije que ya no está. Escuché 3 golpes en la puerta trasera lentos, rítmicos, como el temblor de unos dedos. Mi madre sonrió. Era la misma sonrisa. La misma maldita sonrisa que había visto en el mercado, en el campus, en cada encuentro con esa criatura. La sonrisa que ahora entendía que no era de reconocimiento, sino de propiedad. Mañana era el día, Daniel. Pero viniste a nosotros esta noche. Nos ahorraste la molestia. Los golpes en la puerta trasera se detuvieron. La puerta se abrió sola. El olor a café negro inundó la casa como una marea. Y desde la oscuridad del pasillo, vi sus dedos primero. Quietos, completamente quietos, porque cuando sus dedos dejan de temblar, significa que ya no necesita contenerse. Lo último que vi antes de que las luces se apagaran fue su nariz, entrando en la habitación antes que el resto de su cuerpo. Y detrás de él, en la oscuridad del pasillo, docenas de ojos abiertos y docenas de manos izquierdas colgando. Mi madre tenía razón, él siempre supo que vendría. Porque tú siempre vuelves a casa. Si estás leyendo esto es porque logré escribirlo en mi teléfono antes de que me encontraran. Lo publiqué en automático, no sé dónde estoy ahora. Es un sótano. Huele a café y en la oscuridad puedo escuchar dedos que tiemblan. Los míos.